Muy bien, ya está con nosotros en la mesa de trabajo de Octavo Mandamiento Jorge Muñoz. Lo primero que le vamos a preguntar, dándole las buenas noches, es ¿cuál es su lectura del informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Buenas noches a todos los televidentes de Canal N. Me parece un informe que tiene un sesgo político y que tiene que ser tomado con mucha prudencia, ¿no? Hay cosas evidentemente que corregir y hay cosas que mejorar, sí, en nuestra sociedad y en nuestro manejo político, pero la Comisión se ha caracterizado en los últimos tiempos por tener una marcada ideología que es preocupante. Y te pongo un ejemplo claro. Yo tengo un reclamo a raíz de lo que sucedió conmigo en la municipalidad, tengo un reclamo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y lamentablemente este reclamo está durmiendo pues el sueño de los justos. Pedimos una medida cautelar y no se nos concedió esa medida cautelar y estamos trabajando para que se pueda atender el principal y tampoco se atiende. ¿Por qué en otros casos, con otros alcaldes, como el caso del alcalde o el exalcalde de Bogotá, el señor Petro, que ahora es presidente de Colombia, sí se le atendió tan rápido y se le dio la razón en un caso que era similar al nuestro? Entonces, con eso que quiero probar o que quiero demostrar, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene una alta ideología que, digamos, premia a, digamos, los grupos de izquierda a nivel de América Latina. A ver, el informe tiene puntos medulares, ¿cierto? En donde se hablan de diferentes vulneraciones a los derechos humanos. A ver, graves episodios del uso de la fuerza, uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza, graves violaciones a los derechos humanos, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, podrían calificarse como masacre, estigmatización por factores étnico-raciales. Étnico-raciales, eso también se ha dicho. A ver, ¿qué opinión de esto? ¿Esto se ajusta exactamente a lo que sucedió desde el 7 de diciembre? Me parece que es exagerado, y lo he dicho siempre, me parece que aquí hay, inclusive si tú ves o escuchas o lees los adjetivos calificativos que hay ahí, muestran pues que hay exageración. Hay cosas que corregir, hay cosas que investigar, sin duda que sí, hay cosas que no se han hecho probablemente de manera adecuada y habrá que responder por eso. Pero frente a situaciones como, por ejemplo, de que una turba de personas tratan de tomar un aeropuerto, tratan de cerrar calles, tratan de impedir el funcionamiento de las actividades cotidianas, han habido también respuestas de las fuerzas policiales y militares que habrá que ver si fueron efectivamente las correctas o no. Pero me parece que una comisión con personas que vienen del extranjero y que hacen algunas evaluaciones y que tienen una ideología claramente marcada, pues terminan generando este tipo de cosas, ¿no? Si uno lee todo el contenido del informe, tiene un marco teórico que nos muestra el escenario político del país, tiene un relato cronológico de los hechos con detalle de cada día en cada lugar del país y finalmente llegan a estas conclusiones. Pero hay un punto en el que uno pregunta, parte del informe de estas conclusiones habla de el ejercicio del derecho de protesta, que lo que sucedió fue un ejercicio del derecho de protesta, el punto de partida. Y se lo pregunto a usted, lo que pasó en el Perú con los aeropuertos, los bloqueos, los incendios y etcétera, ¿fue un ejercicio del derecho de protesta o no? Yo creo que fue un ejercicio excesivo de lo que en principio puede ser un derecho a la protesta y que después devino en actos delictuales. Y ahí está el punto de quiebre donde la Comisión se queda solamente en decir que esto es un derecho natural, un derecho que todos nosotros tenemos de decir no estoy de acuerdo con algo, pero no entra a profundizar y a darse cuenta cuándo es que se pasa de esa frontera y se cometen actos delictuales. O sea, violar la propiedad privada, la propiedad pública, impedir el trabajo,
impedir que personas que necesitaban llegar a un nosocomio, de ser curados o que tenían alguna enfermedad, pudiesen transitar por las carreteras libremente. Tomar carreteras es un derecho natural a la protesta, está claramente prohibido y eso es un delito. Entonces, hay situaciones donde la ponderación no es precisamente la adecuada. Ahora, yo quisiera rescatar algo bueno de este informe, y lo bueno de este informe es que es claramente un tema que se señala que todo esto comienza por una situación también indebida cometida por el señor Castillo. Por una situación donde el señor Castillo genera un golpe de Estado y trastoca toda la institucionalidad del país y se comienzan a generar una serie de problemas a raíz de eso. Pero sí, te reitero que me parece que es un informe bastante sesgado. Solo para la reflexión, porque, claro, hay episodios puntuales, el de Víctor Santisteban, por ejemplo, que es impactado por un disparo de gas lacrimógeno a muy poca distancia. Hay otros que se han podido registrar en videos de personas que son alcanzadas por proyectiles, pero cuando se habla de violaciones de los derechos humanos, ¿en qué balanza se colocan? Porque si visibilizamos estos derechos humanos, ¿por qué no se visibilizan también los del suboficial Sonco, a quien se le dedica 4 líneas, 5 líneas? Los derechos humanos de quienes mueren porque no llegan a un centro de salud. Los derechos humanos de quienes se quedan atrapados en el bloqueo y sufren complicaciones de salud. O sea, a lo que voy es, ¿cuáles son las valoraciones de los derechos humanos? Si todos los derechos humanos tienen el mismo valor. Ahí me estás dando la razón con lo que te decía, ¿no? De que acá hay un sesgo ideológico y es claramente poderle dar más peso a lo que ellos están buscando. Y evidentemente que esto lo que busca es que más adelante no se individualicen responsabilidades que pueden existir, sino que se ponga sobre el tapete una suerte de culpabilidad general para todo el gobierno. Y eso lo único que genera es una inestabilidad que ningún peruano quiere, porque todos los peruanos lo que queremos es tener estabilidad y seguridad de que nuestro país puede seguir caminando y creciendo. Por supuesto que hay cosas que hay que atender, hay muchas brechas que cerrar, todavía nuestro país tiene esas brechas y ahí es donde tenemos que focalizarnos, pero con este tipo de cosas, con este tipo de informes, lejos de cerrarse brechas, yo lo que veo es que se pretende abrir brechas y eso es muy preocupante. El punto de la violación de los derechos humanos, viendo todos los episodios, ¿ok?, de ambos lados enfrentados, ¿cierto? De quienes estaban del lado de la protesta y usaron diferentes elementos para atacar a la policía. Y que excedieron la protesta, ¿no? Exacto. Y que llegaron al tema delictual. Que escalaron, que tomaron aeropuertos, que quemaron comisarías con policías adentro, policías que tuvieron que ser rescatados. Viendo de ambos lados, con fatalidad en toda la escena, más de 60 personas muertas entre las que mueren en los enfrentamientos y las que mueren a consecuencia del escenario. ¿Sí hubo violación de derechos humanos o fue una consecuencia de todo lo que sucedió? Mira, ese es un tema que hay que profundizar y hay que analizar con mayor detenimiento, creo yo. Pueden haber habido situaciones que configuren violaciones, pero no es un tema generalizado, no es un tema masivo, no son masacres como quieren presentar. Ahí me parece que hay una clara tendencia a generar pues esta polarización en el país, que como te dije hace un momento, un informe de esta naturaleza lo que tendría que buscar es a reconciliar la sociedad, no a dividirla, no a abrirla, no a hacer que esas brechas a las que he mencionado estén presentes. Y lo que tenemos todos que pensar es que lo que nos toca a ti, a mí y a todos los ciudadanos de a pie de este país es construir una mejor sociedad, una sociedad más fraterna, una sociedad más reconciliada, una sociedad donde todos encontremos también una serie de oportunidades que nos merecemos como peruanos.
el posicionamiento del Ejecutivo, que a través de la Presidenta ha rechazado todas estas consideraciones ayer en una conferencia de prensa, ¿le parece el ideal? ¿Ha sido duro? ¿Ha sido blando? ¿Ha sido tibio? ¿Qué ha sido? Bueno, el Ejecutivo ha salido a defender su posición y obviamente también a defender lo que puede venir más adelante, ¿no? Que va a haber búsquedas de responsabilidades en cabezas de ministros o de la propia Presidenta, porque eso es a lo que se va a pasar después con este informe. Entonces es natural que el gobierno justifique sus actos y también sería natural que haya una evaluación más profunda de las cosas. ¿Con qué finalidad? Como te he dicho hace un momento, con la finalidad de tener una sociedad más reconciliada. Y esas contradicciones o opiniones diferenciadas entre el ministro de Justicia, que es nuevo, que no fue parte de la actividad del gabinete durante las protestas, es nuevo, que dice que él sí considera que en el caso este específico de Víctor Santisteban, que pasó en el centro de Lima, podría constituirse una violación de derechos humanos, y el presidente del Consejo de Ministros le dice que tendrá que aclarar o hacerse responsable de sus palabras. ¿Eso qué mensaje deja? Mira, lo que puede estar dejándonos a todos es que no necesariamente el manejo de la comunicación, los mensajes del Ejecutivo son unívocos y eso puede generar también una preocupación. Entonces, si es que cabe algún tipo de reflexión, es siempre mirar hacia adentro y que los mensajes, después de haber sido discutidos, preparados, sean un solo mensaje para que no haya ninguna duda en la población. Ha tenido el informe, para ya cerrar el tema del informe, opiniones de diferentes actores políticos. De un lado, avalando cada conclusión y el contenido en general del informe. Por ejemplo, la izquierda ha sido bastante contundente con esto. Del otro lado, descalificando el informe y la actividad de la Comisión Interamericana. El enfoque es, ante el informe, ¿el gobierno debe quedarse en la conferencia de prensa o debe reaccionar frente a este documento? No, siempre tiene que haber algún tipo de acción, ¿no? Porque la pasividad es lo peor que puede haber. Y la reacción tiene algunos ámbitos. El ámbito legal es uno, pero el ámbito social es otro también. O sea, poder analizar en qué cosas como sociedad podemos todavía estar fallando y cómo podemos cerrar estas brechas de las que vengo hablando hace un buen rato. Porque en definitiva todavía tenemos muchas brechas en el país y hay muchas diferencias. Pero lo que el Ejecutivo no puede hacer es quedarse con los brazos cruzados y darlo por sentado. Finalmente esta es una mera recomendación, no es una sentencia con consecuencias jurídicas directas para el Estado, pero sí se puede utilizar, o probablemente se quiera utilizar a futuro, para buscar algún tipo de sanciones en cabeza de los ministros o del Ejecutivo en general. Le cambio el tema. A ver, la ley de armas no letales. El gobierno observa el documento del Congreso basado en dos puntos. Los grilletes, que dice son para detención de uso exclusivo de la policía, y la formación, en la que dicen no deben participar las Fuerzas Armadas. ¿Qué opina de la ley? ¿Qué opina de la posición del gobierno y qué se debe plantear para buscar una solución que, no sé si iguale, pero aproxime al sereno a tener herramientas de defensa frente a un delincuente que habitualmente tiene ventaja porque tiene un cuchillo, tiene una pistola, tiene un arma contundente? A ver, tomo esto último que tú acabas de decir, Fernando. El proyecto de ley, o la ley, digamos, promulgada y que fue enviada para su publicación por el Ejecutivo, hablaba de grilletes, efectivamente, como tú has dicho, hablaba de bastones, hablaba de gas pimienta y chalecos, si mal no recuerdo. Sí. Pero eso aproxima
eso le da la posibilidad a un sereno de tener una defensa equilibrada o una acción equilibrada frente a un cuchillo, frente a una pistola. No, de ninguna manera. Además, yo siempre he dicho que las armas no letales no son la solución. Yo creo personalmente que la solución es fortalecer verdaderamente a la Policía Nacional, hacer que la policía tenga recursos, tenga la capacitación, tenga todos los elementos para que se cumpla con el artículo 166 de la Constitución. ¿Qué cosa nos dice el artículo 166 de la Constitución? Es clarísimo. Dice que la policía es la que presta el accionar en el orden público. Yo le pediría a alguna persona que quiere tener una interpretación distinta a la mía, que me diga en qué parte se habla de la Constitución del serenazgo, por ejemplo, de que el serenazgo hace eso. En ninguna. Entonces, es la policía la que tiene esa responsabilidad, es la policía la que hay que fortalecer, es a la policía a la que hay que capacitar. Me parece que la observación que ha hecho el Ejecutivo es una observación, digamos, tomando elementos adjetivos y no sustantivos de la norma o de lo que se pretende hacer con esa norma. Es cierto, los grilletes le corresponden a la Policía Nacional, pero han agarrado ese elemento como una justificación para decir la norma no sirve. Pero la norma no sirve porque efectivamente ahí no vas a generar una mejor capacidad del serenazgo. No la puedes generar con gas pimienta, pues. Lo que pasó en Surco, que fue una barbaridad y que nos dolió a todos y que realmente es algo que no se debe volver a repetir, no se podía evitar si es que el sereno hubiese tenido gas pimienta. A ese sereno, frente a una pistola, lo iban a matar de todas maneras y eso es lamentable. Y así ocurrió. Entonces, no digamos que por esa razón hay una justificación para observar la ley. Creo que han tomado eso como un pretexto. Y por otro lado, lo que es la formación del cuerpo del serenazgo, se hablaba que dependiendo de las capacidades, recursos, esta formación podía hacerse con la Policía Nacional o con las Fuerzas Armadas. Ahí hay un claro error, pues por supuesto, porque las Fuerzas Armadas están capacitadas para otras cosas, para la guerra. Para el combate. Para el combate. Entonces, ¿cómo vas a formar a un sereno para salir a tener esa mentalidad militar en las calles? Eso lo único que generaría es tener más violencia en las calles. Y lo que nosotros necesitamos como peruanos a nivel nacional es tener justamente una sociedad más pacificada. Pero hay que hacer una serie de cosas. Por ejemplo, a los delincuentes que se encuentran en la calle y que han venido de otros países y que han cometido alguna situación delincuencial, hay que subirlos a un avión y hay que llevárselos. Y hay que no permitir que ese tipo de situaciones se puedan dar en el país. ¿Puede sonar radical? Probablemente sí, pero es necesario. Pero no pudieron la última vez. Nos mostraron un avión. Es que lo hicieron muy mal, lo hicieron sin haber preparado todos los elementos necesarios para expulsar a esas personas. Si se quiere hacer, se puede hacer bien. Lo que se hizo en ese momento fue un show, porque no se tenía la verdadera voluntad de expulsar a estas personas. Ahora tenemos un paso más adelante, que es otro proyecto de ley de Digna Calle, para que ya no sea serenazgo, sino sea policía municipal. Equipamiento: pistolas con balas de goma, bastones, pistolas de descargas eléctricas, gas pimienta, taser y grilletes electrónicos. Capacitación, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y esto desactiva la ley del serenazgo y nos monta la ley de la policía municipal. Es que lo que probablemente la congresista no está viendo es que el serenazgo es una fuerza civil que además históricamente nace en la época en que el terrorismo actuaba con mayor violencia en el país en general y se busca una respuesta ciudadana y civil. Fueron dos alcaldes muy conocidos, el alcalde Neuhaus en San Isidro y el alcalde Andrade en Miraflores, quienes impulsaron esta fuerza civil para complementar el trabajo y ayudar con el trabajo de la Policía Nacional. Y sin desconocer que quien presta el auxilio, la fuerza pública, quien tiene todas las facultades es la Policía Nacional. ¿Por qué vas a crear otras fuerzas, como por ejemplo una policía municipal, si lo que tendría que hacer el Ejecutivo es fortalecer la policía? Yo creo que hay que poner todas
toda la carne en el asador, como dicen algunos, para fortalecer a la policía y no estar creando otras figuras que, lejos de fortalecer, podrían debilitar. Lo llevo a la Municipalidad de Lima. A ver, la gestión empezó diciendo que en la municipalidad habían trabajadores fantasmas y que la municipalidad estaba quebrada, ¿cierto? Fueron dos dichos de Rafael López Aliaga. Eso de su gestión y de la gestión de Romero Sotelo. ¿Esto fue verdad? ¿Eso no fue verdad? ¿Dejaron fantasmas? ¿Gasto corriente inflado? Mira, yo creo que cuando se dijo eso, probablemente el alcalde actual recibió mala información. Yo lo llamé y hablé con él y le dije, ningún fantasma ni ninguna persona que haya hecho asesorías estas abultadas que él mencionó. Y me dijo, sí, tienes razón, y eso viene desde la época de Susana Villarán. Entonces le dije, hay que distinguir la paja del trigo. Entonces hay que ser muy cuidadosos con lo que uno dice, con lo que uno expresa. Porque cuando uno expresa algo, se puede convertir en esclavo de esas palabras. Dicen que uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Y respecto al tema de una quiebra, de una municipalidad sin dinero, tengo que decir que eso no es verdad. 18 de abril de este año, la municipalidad ha incorporado 163 millones de saldos de balance al presupuesto principal. ¿De dónde salen esos 163 millones de soles si es que no se dejaron de la gestión anterior? Por supuesto, se dejaron de la gestión anterior y estaban ahí. Entonces hay que hacer las cosas ordenadamente. Es cierto que la municipalidad no es un ente boyante de dinero, pero al alcalde se le escoge para que pueda hacer su labor con lo que tiene. Es como decir, un cocinero al que le ponen acá en esta mesa una serie de elementos para poder cocinar, que de repente no son los mejores elementos, pero hay elementos. Entonces cocina con lo que tienes, con el escaso presupuesto que puede tener una municipalidad como es la Municipalidad de Lima, que yo he dicho en más de una oportunidad, es una municipalidad que tiene 5 veces menos presupuesto que lo que tiene Bogotá, por decir algo. Hay un detalle que quiero apuntar. Hay un dicho de López Aliaga que es, la MUNI está quebrada, la MUNI Lima, dice él, ¿no? Está quebrada y hasta abril ha dicho que habían trabajadores fantasmas. Eso es en público. En privado usted le dice, no fue así. Pero ese mensaje que a usted le da en privado no lo ha dicho en público. Entonces nos hemos quedado todos con la idea de que usted y Romero Sotelo le han dejado una municipalidad llena de fantasmas y quebrada. Mira, yo siempre he dicho que yo no voy a venir a juzgar las acciones que está haciendo mi sucesor, ni tampoco mirar hacia atrás, pero lo que sí hay que decir las cosas como son. Te estoy demostrando 163 millones de soles incorporados de saldo de balance el día 18 de abril. Eso no significa que está quebrada la municipalidad. Tampoco significa que hayan estas cosas que se mencionan, que me las pruebe. No hay una sola prueba, no hay un solo elemento. Además, sin ningún ánimo de entrar en polémicas, ni mucho menos, la municipalidad arrastra servicio de deuda desde la época del señor Castañeda. Nosotros hemos pagado millones de soles durante los 4 años de gestión. Porque ¿De Castañeda 1, Castañeda 2 o Castañeda 3? De Castañeda creo que 2. ¿Ya? Desde ahí venía la cosa. Desde como 2006, 2007, por ahí. Sí, o de repente Castañeda 3, no recuerdo exactamente, pero había servicio de deuda. ¿Qué cosa es servicio de deuda para que los televidentes nos entiendan? Compromisos que se habían adquirido con la banca y que había que pagar. O sea, me das plata como municipalidad, yo tengo plata, hago obras, pero le dejo las obras al que le dejo la deuda al que viene. Para dejarlo en cristiano, porque la gente no se entienda. Compro a crédito. Sí, compro a crédito. Consigo capital hoy y ya veo cómo pago mañana. Claro. Y claro, probablemente no lo pago yo, lo paga el siguiente que se siente aquí. Que es otro problema que se va a generar con la decisión que se ha tomado con los peajes. Esta decisión tomada para el tema de los peajes le va a costar alrededor de 1.300 millones de soles a la municipalidad y que no los va a pagar esta gestión, sino que probablemente van a ser pagados por gestiones que vengan más adelante. ¿Y eso no se recupera de la
del control del peaje? Ahí ese es otro cantar, porque dependerá de la eficiencia con la que se ejecute, si es que se llega a ejecutar, una gestión directamente por parte de la municipalidad. Lo que pasa es que salen estas cosas a consecuencia de que había una promesa de campaña electoral. Los políticos hacen muchas promesas. Lima, potencia mundial. Eso es antes de. Después de es Lima todavía no es potencia mundial porque la MUNI está quebrada, llena de fantasmas y hay que cumplir todos los procesos para la adquisición de motos, por ejemplo. Entonces, eso suena a que, ojo, yo sí quiero hacerlo, pero me dejaron el paquete ustedes. Te acabo de expresar algo, que ese paquete no es tal y se puede demostrar eso. Pero quiero ir al tema de las promesas. Muchos de los candidatos en campaña se expresan en poesía, pero cuando comienzan a gobernar, tienen que gobernar en prosa. La poesía es muy bonita, la prosa es un poco más tosca, más chabacana. Esa es la realidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se promete y con lo que se hace. Me voy del Perú y me voy a Chile. Mira lo que está pasando ahora con el presidente Boric. El presidente Boric, cuando era candidato, prometió que iba a condonar todas las deudas de los estudiantes universitarios. Ahora que es presidente, no tiene plata para condonar esas deudas. Y entonces los universitarios le están reclamando lo que él prometió. Muchas cosas parecidas de promesas que no se van a cumplir se han expresado, se han dado en nuestro querido Perú. Y sabemos que hay mucho candidato que promete el oro y el moro, pero a la hora de los loros no cumplen con las promesas. Para hacer la parte final de la entrevista, uno tiene la sensación de que las obras se prometen bonitas, pero acaban mal. Por ejemplo, yo tengo 2 puntos que son Parinacochas y Villarán, que empezaron con usted y se han demorado la vida en acabar. ¿Por qué, si se supone? Y eso pasa por toda la ciudad, el metropolitano, el tramo final, lo mismo. Ya está terminado, ¿no? Sí, pero ese tramo está terminado, pero ese es otro. Pero ustedes como periodistas tienen que ver por qué, si eso lo dejamos listo, terminado. Pero yo me pregunto, si prometen 7 meses, ¿por qué se hacen 15? Mira, yo te voy a contar, hay muchos problemas, y eso que no suene a excusa, pero en el Perú, y en Lima en concreto, tenemos muchas veces mapeos de interferencias que no están completos. ¿A qué me refiero? Tú vas a hacer una obra en una calle, o en una avenida, o en un espacio, y ahí te encuentras con tuberías que no están mapeadas, te encuentras con cables, con una serie de cosas que no están mapeadas, o te encuentras con interferencias que vas a tener que terminar de sacarlas con procesos judiciales. Y eso te va alargando muchas veces la posibilidad del cumplimiento objetivo del plazo que tú has prometido. Pero también hay problemas a veces con los contratistas. El sistema que tenemos nosotros de contrataciones del Estado es un sistema muy malo. Las normas del SEACE, las normas están mal hechas. Hay problemas serios porque muchas veces el competidor que ha perdido una licitación termina amarrando esa licitación con sus apelaciones, con sus actividades jurisdiccionales, y hace pues que hasta que se resuelva pasaron algunos meses también. Pero eso no debe ser nunca una excusa, porque más bien es un reto para las autoridades. Y las autoridades, frente a estas cosas, frente a escasos recursos, siempre tenemos que hacerlo mejor, lo que tenemos como posibilidades para hacerlo mejor. Y Fernando, ¿cuándo es que se hacen las cosas bien? Cuando se hacen con conciencia, con sinceridad y con rendición de cuentas también. Pero deben ser a tiempo. Es que hay claro, por supuesto. Tiempo, ¿no? Porque el metropolitano ya está. Pero todos tienen que saber también que hay factores exógenos que a veces escapan de uno, ¿no? A ti te pueden decir, tú tienes que estar a las 8:30 de la noche saliendo al programa y tú haces un esfuerzo muy grande, pero ¿qué pasa si en el camino alguien choca tu vehículo?
hay un factor exógeno que no te permitió llegar a las 8:30. Entonces, son elementos, los pongo sobre la mesa, pero también les digo a los ciudadanos que hay que saberlos entender, porque son situaciones que pasan en nuestra sociedad, en nuestro país, que tenemos una serie de elementos precarios también, ¿no? Jorge Muñoz, gracias por estar esta noche Gracias en a ti, Octavo Mandamiento. Vamos a ir viendo cómo avanza la gestión, ¿cierto? En la municipalidad